Dios les bendiga, amado hermano y amigo, vecino, que hoy me puedes ver y escuchar a través de las redes sociales. Esta palabra que hoy el Señor tiene para tu vida, una palabra que puede cambiar y transformar el corazón de tu vida. Dios bendiga a todos los amigos. Y hoy, por la misericordia del Señor, pues ha permitido que hoy esté aquí para traerles esta palabra. Y vamos a orar para poner todo en manos del Espíritu Santo de Dios, para que Él haga lo que tenga que hacer. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Padre, en este momento coloco mi vida delante de tu presencia y tu palabra que va a ser predicada. Te pido que tomes control, Señor, de todo lo que voy a decir, Padre amado, guiándome, poniendo las palabras precisas en mi boca, Señor. Tomando el corazón del oyente, Señor, aquel que me está viendo en directo y aquel que de pronto me va a ver en diferido. La palabra no va a perder su poder, Señor. En el momento que nosotros vemos y escuchamos tu palabra, ella hace el efecto necesario que tiene que hacer en el corazón. Te pido que tomes control de los aires, Señor, en este momento, quitando de los aires todo impedimento, todo lo que quiera dañar el internet, todo lo que quiera, Señor, Padre amado, ser obstáculo para que tu palabra no corra. Os reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declarando libre por el poder de tu palabra este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, a lo que vinimos, vamos a predicar la palabra de Dios no con prisa, para que usted entienda bien la palabra. Y voy a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Vamos a leer 10 versículos hasta el 46. Ahí tiene un tópico que dice: Jesús ora en Getsemaní. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Genesaret, Getsemaní, disculpe. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya
y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bendito sea el Señor. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza las dos victorias de Jesús. Y lastimosamente, amado hermano y amigo, hoy no hemos entendido para qué hemos sido llamados nosotros a los pies de Cristo. Desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de mi vida, la palabra dice que nosotros vamos a integrar un ejército llamado el ejército de Cristo. Vamos a ser soldados del ejército de Cristo. ¿Qué hacen los soldados? Los soldados los preparan para pelear cualquier guerra que se presente en el momento, para defender, para cuidar. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados para pelear una guerra, batalla tras batalla. Bendito sea el Señor. Pero la guerra que nosotros como hombres de Dios que peleamos no es una guerra como pelean de pronto los soldados, los ejércitos de las naciones, con varas, con bombas. No, nosotros vamos a pelear de dos formas, espiritualmente y físicamente. Y ya le voy a explicar cómo es espiritual y cómo es físicamente. La palabra muestra, amado hermano y amigo, a través de los tiempos, hace 4000 años, desde el momento que Dios escoge a su pueblo Israel, bendito sea el Señor, para que fuese su pueblo, ellos han estado peleando dos batallas. La palabra dice, amado hermano, que hace 4000 años aproximadamente, Dios le dio una promesa a Abraham diciéndole, cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, y le dijo que dejara su parentela, que viniera a la tierra que él iba a mostrar, que se le iba a dar a su descendencia. Y Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva a Canaán. Le dice, esta tierra yo te la voy a dar a tu descendencia. ¿Quiénes fueron la descendencia de Abraham? Dice la palabra que Abraham tuvo a Isaac, su hijo. Isaac tuvo dos hijos, a Esaú y a Jacob. De Jacob Dios toma los hijos de Jacob y crea al pueblo que hoy se llama Israel. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, amado hermano y amigo, que Jacob tuvo que huir de Canaán, de sus padres, porque él engañó a Esaú, su hermano, robándole la primogenitura, las promesas. Entonces dice la palabra que Esaú, cuando se vio burlado, hizo juramento y dijo, cuando mi padre muera, yo te mataré. Y en esos tiempos, cuando una persona se juramentaba, era difícil que no lo hiciera lo que había jurado. Y dice la palabra que por miedo Jacob huye a la tierra, a otra tierra, donde estaba unos familiares de él, Labán, hermano de su madre. Y dice la palabra que ahí Jacob trabajó por muchos años a Labán y tuvo dos mujeres, a Lea y a Raquel, las hijas de Labán, y tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos que tuvo Jacob son los patriarcas, que de ahí salió el pueblo de Dios. Los 12 hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos son los 12 patriarcas
los cuales Dios escogió a estos hijos de Jacob y a Jacob para que fuese su pueblo. Ahora, ¿dónde sale el nombre de Israel? Si Dios escoge a Jacob, entonces le voy a enseñar de dónde sale el nombre de Israel. La palabra dice que cuando ya Jacob cumple muchos años en la tierra de Labán, él quiso volver a Canaán, a sus padres. Pero cuando él venía, dice la palabra que venía a su encuentro Esaú con 400 hombres para cumplir el juramento que había hecho. Esaú venía con la intención de matar a Jacob, a sus hijos, a todos. Y cuando Jacob supo de que su hermano venía con 400 hombres a encontrarse con él, tuvo miedo. Entonces Jacob no tenía poder ni fuerza para enfrentarse con Esaú a la guerra física, con armas, con espadas. No. Ese fue y peleó la batalla espiritual, la que nosotros hemos sido llamados a pelear. Dice la palabra que Jacob tomó y dividió los dos campamentos de sus hijos y sus siervos, y cogió, y dice la palabra que cruzó el río y hizo una vigilia él solo, peleando la batalla espiritual, la que hemos sido nosotros llamados para pelearla. Y dice la palabra que Jacob hizo una vigilia porque venía para Jacob y sus hijos el espíritu de muerte. Muchos dicen de que Jacob peleó con Dios, pero eso es mentira. Jacob peleó con el ángel de Jehová. Jehová tiene muchos ángeles y el ángel de la muerte es uno de Jehová. Y el que venía para destruir a Jacob era el ángel de la muerte. Y Jacob lucha con ese ángel de la muerte en la vigilia, en lo espiritual, orando, clamando, pidiéndole misericordia a Dios que no fuera a morir y su familia, y orando, y el espíritu de muerte que decía, no, hoy te mueren todos. Y Jacob luchando en los espíritus, guerreando, clamando, intercediendo. Esa es la guerra espiritual que nosotros hemos sido llamados para pelearlo, de rodillas, clamando. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que Jacob en esa vigilia venció al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte, cuando ya rayaba el alba, que se hacía de día, y dijo, suéltame que me voy, que ya es de día. Entonces le preguntó el nombre a Jacob, ¿cómo te llamas? Y el ángel le dijo, desde hoy ya no te llamará más Jacob, te llamará Israel. Desde ahí sale el nombre de Israel. Jacob desde ese momento ya no fue su nombre Jacob, sino Israel. Entonces, Jacob como padre de los 12 patriarcas, donde sale la generación, el pueblo de Dios llamado Israel. Y desde ese momento, amado hermano, amigo, Israel tiene 4000 años de estar peleando físicamente y espiritualmente con la acechanza del diablo. Bendito sea el Señor. Pero Israel peleaba dos batallas. Peleaba la física, que era contra los pueblos enemigos que querían destruirlo. Y peleaba la espiritual, contra los demonios, contra la idolatría, los dioses falsos, contra el diablo. Y hay un pasaje que nos muestra claramente esto. Dice la palabra que cuando Moisés cruza, saca a Egipto, saca a Israel de Egipto y va por el desierto, ya cruzó el Mar Rojo, el Señor le dice a Moisés, destruye a Amalek. ¿Por qué el Señor manda a Moisés que destruyera a Amalek? Amalek era una nación mala que no quiso que Israel cruzara por su territorio para llegar con más rapidez a la tierra de Canaán, sino que ¿qué hizo Amalek? No aceptó de que Israel cruzara por su tierra, y cuando Israel
siguió su camino, dice que salió y mató a todas aquellas personas que iban atrás del campamento. En ese entonces se acostumbraban de que cuando iban caminando pelotones, dejaban atrás a los niños, a los ancianos, a las mujeres paridas, a los enfermos, y los guerreros iban adelante, partiendo camino para si se llenaba el enemigo, ellos y atrás iban con más calma todas estas personas débiles. Y dice la palabra que Amalek, cuando ya Israel caminó, que atrás iban estas personas, los ancianos, los niños, los enfermos, a las mujeres paridas, criando, cogieron y salieron y mataron a toda esta gente. Bendito sea el Señor. Y por esta causa el Señor juró de que Amalek iba a ser destruido. Y esto le estaba diciendo el Señor a Moisés: ve y destruye a Amalek. Acuérdate lo que Amalek hizo. Dice la palabra que Moisés le dijo a Josué: toma un ejército y ve y pelea con Amalek porque hay que destruirlo. Pero cuando estaba la batalla formada en el desierto entre los amalecitas e Israel, dice que Moisés subió al collado, a un monte alto, a pelear la batalla espiritual, porque eran dos batallas, la guerra física, pero también Moisés subió al monte a orar, a reprender el espíritu de muerte que venía contra Israel, a los dioses falsos. Y dice la palabra que Moisés, Aarón y Hur subieron a ese collado. Y dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía en contra de los madianitas. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, dice que los madianitas prevalecían contra de Israel. Entonces, cuando nosotros estamos orando, hay una lucha, hermano. Cuando usted está orando, por eso que usted se cansa, se fastidia, quiere levantarse, ya no encuentra más nada que decir. Entonces, cuando viene a tocarle el vecino, cuando la bulla, entonces, porque es algo que desgasta el cuerpo cuando estamos orando, porque hay una batalla espiritual en la oración. Y dice la palabra que Moisés oraba y se cansaba, se debilitaba y bajaba los brazos, se cansaba. Entonces cuando él se cansaba, dice que los amalecitas venían y destruían a los israelitas, lo hacían retroceder. Pero cuando nuevamente Moisés se paraba y levantaba, se comenzaba a orar, los israelitas iban. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Hur y Aarón tomaron una piedra, sentaron a Moisés y ellos le levantaron los brazos, uno de un lado y lo tenían así. Y Moisés orando, clamando, hasta que Israel pudo destruir a los amalecitas. Entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje? De que la guerra física aún depende de la espiritual. El logro que usted y yo vamos a obtener es en lo espiritual, amado hermano y amigo. El hombre de Dios en este momento, ese era en ese tiempo que Israel peleaba físicamente, matándose. Pero hoy el pueblo de Dios, la iglesia, no está llamado a pelear de esta forma. Porque la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza espiritual. Nosotros hoy tenemos dos luchas, la espiritual y la física. Pero la física no es como ellos peleaban con armas, la física es contra mi propio cuerpo, contra mi propia carne, porque esta carne lo que quiere es hacer lo malo, amado hermano y amigo. Y la palabra dice que los deseos de la carne es muerte para el espíritu. Entonces, esta carne siempre va a querer hacer lo malo. Entonces ahí cuando no tenemos esa guerra, y no lo hagas. El espíritu te va a decir, no hagas eso está malo. Por acá te va a decir, hazlo, eso es sabroso. Uno como hombre, ¿no? Que se presenta una mujer bonita y la carne te va a decir, vete con ella, está bonita. Y el espíritu te va a decir, no lo hagas, eso es adulterio, eso es muerte. Entonces va a haber una batalla entre el espíritu y la carne. Bendito sea, siempre va a ser así. El hombre de Dios siempre va a estar batallando con la carne. Porque la carne te va a conllevar a hacer lo malo, pero el espíritu te va a decir no lo hagas.
La palabra dice, porque ninguna tentación que no sea humana nos ha venido. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el Señor dará la salida para que nosotros podamos soportar y resistir la tentación. Entonces, si nosotros caemos en la tentación, es porque vamos a querer, no porque no podamos resistirla, porque el Señor nos va a ayudar. Siempre las tentaciones, que tú quieres hacer lo malo, pero tú te aferras, Señor, no quiero hacer esto, ayúdame. El Señor te va a dar fuerza para tú decir, no lo voy a hacer. Aunque estés al borde de hacerlo, en el momento te va a librar y no vas a caer en adulterio, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a hacer lo malo. Pero el cuerpo, la carne te va siempre a conllevar a esto. Ahora, en lo espiritual, amado hermano, vea, nosotros tenemos unas armas poderosas que Dios nos ha dado, que las ignoramos. ¿Cuáles son las armas que hoy tiene la iglesia, el pueblo de Dios? La oración, el ayuno, la vigilia, la palabra de Dios y la santidad. Si nosotros usamos estas armas, el diablo no va a tener cómo destruirnos. El diablo no va a tener cómo acechar nuestra familia. Porque nosotros siempre vamos a estar en oración de rodillas, en la noche, de madrugada, en la mañana, orando, clamando. Bendito sea el Señor. Y Él no va a poder tocarte. Cuando tú oras, tú tienes una comunión, una empatía con el Espíritu Santo, con Dios. Ahora, si tú no oras, amado hermano, difícilmente vas a poder leer la palabra. Bendito sea el Señor. Si tú no oras, no vas a leer la palabra, no te va a dar ganas de leer la palabra. Si tú no oras, no vas a entender la palabra aunque la leas. Porque a través de la oración viene la revelación del Espíritu Santo de Dios de su palabra. Si tú no oras, amado hermano, vas a ser un cristiano vacío. Bendito sea el Señor, que cuando hable vas a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pura palabrería. No va a haber presencia de Dios en ti. No va a haber poder para libertar a los demonios, para sanar a los cautivos. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es la oración. La oración, la búsqueda. Bueno, y cuando tú estás orando, tú estás hablando con tu Padre, con Dios. Señor, mira, Padre, está mi familia, ayúdanos, Padre. Señor, perdóname, yo he hecho esto malo. Y comienzas tú ahí a concientizarte con el Señor. Comienzas tú a hablar con Dios y Dios te va ayudando, Dios te va fortaleciendo, Dios te va sacando poco a poco de ese atollo, de ese problema que tienes, de esa dificultad. Todo es peleando en el Espíritu, amado hermano. Somos unos guerreros, somos unos soldados de Dios y no lo hemos querido entender ni aceptar. Queremos ser cristianos, pero queremos estar deleitando la carne 2, 3 horas en el celular, vistiéndome como se viste el mundo, estando en los lugares que está el mundo. No me da gana orar, no oro. Me acuesto sin orar, me levanto sin orar. Leo la palabra un ratico y es como si no la entendiera. No queremos compromiso, no queremos esforzarnos en Dios. Pero quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios cambie a mis hijos, quiero que Dios... pero ¿tú qué haces por Dios? ¿Tú qué haces en las manos del Señor? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros como soldados de Cristo? ¿Estamos peleando la guerra espiritual a favor de Dios? ¿O somos unos soldados que tenemos un arma pero sin municiones? Así está el pueblo de Dios hoy. Tienen las armas que son estas que te mencioné, pero no las usamos. Es como si yo tengo un revólver pero no tiene bala. ¿De qué me sirve? De nada. Tú eres cristiano, pues si no oras, no ayunas, no vigilas, no predicas, no lees la palabra, es como si no hagas nada. El diablo no te tiene miedo. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros hemos sido llamados para pelear estas dos batallas, la espiritual y la física. La física es contra mí mismo, contra mi carne, que es la que siempre me va a obligar a que yo haga lo malo. Bendito sea el Señor. Cuando uno como hombre de Dios que sale por la mañana a la calle, esta carne se le quiere levantar.
haciendo que uno mire cosas que no debe mirar, haciendo que uno hable cosas que no debe hablar. Pero es la carne para desviarnos, bendito sea el Señor. Por eso tenemos que estar siempre, amado hermano, cubriéndonos con la sangre de Cristo, meditando en nuestra mente. Bendito sea el Señor. Ahora, el pasaje que yo le leí, que dice, bendito sea el Señor, Jesús ora en Getsemaní. Vea, en este pasaje, Jesús está orando con sus discípulos. Dice la palabra que él subió a ese monte con sus discípulos. Pero cuando ya llegó al monte, él le dijo a los 9, y cogió a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y a Andrés, acompáñenme acá a tiro de piedra. O sea, se apartó de los 9 y cogió a los más cercanos de él. Y comenzó a orar. ¿Sabe por qué? Porque ya, eso fue en la tarde, ya en la noche, él iba a ser entregado para ser crucificado. Y como ya él sabía que el tiempo ya se había cumplido, que ya venía esto para él, él sintió miedo. Porque Jesús en la tierra fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y como hombre, él sentía miedo. Y él sabía, amado hermano, que lo que le iba a venir. Entonces, él sintió miedo. Dice la palabra que él oraba al Padre diciéndole que pasara de él esta copa. Que si era posible que Dios no dejara que él fuera crucificado. Y dice la palabra que 3 veces, cada hora venía donde sus discípulos y lo encontraba dormido y iba otra vez Jesús y decía las mismas cosas. Padre, Señor, no quiero morir, sálvame, Señor, ayúdame, Señor. No, porque sentía miedo de lo que se venía, porque él era un hombre. Bendito sea el Señor. Era un hombre. Estaba pero entonces ahí, él orando delante de su Padre, estaba peleando la batalla espiritual en contra del diablo. Porque el diablo lo que quería era que él no muriera, que él se acobardara y no fuera a la cruz a morir por el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que el mundo, las almas no tuvieran salvación. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hoy todos estuviéramos condenados. No hubiera salvación para las almas de nadie. Y eso era lo que quería el diablo. Y entonces le metió miedo a Jesús. Y Jesús estaba acobardándose. Pero ahí dice la palabra que los ángeles lo fortalecían en oración. Y por eso es que él necesitaba que Juan, Pedro y Jacobo y a Jacobo oraran por él. Acompáñenme a orar, oren ahí. Porque necesitaba la fuerza, porque estaba debilitado. Y por eso cuando nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos que también comunicarle a los hermanos, oren, estoy orando por mí, por esto, porque la oración de justo es eficaz y puede mucho. Debemos estar orando los unos por los otros, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que Jesús en su momento tuvo ese temor, tuvo ese miedo al morir, peleando la batalla, pero venció al diablo, porque cuando ya se terminó el tiempo, él se levantó fuerte y dijo, vamos, que el que se acerca, el que me va a entregar. Ya no era la misma actitud que tenía cuando estaba orando. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero morir en la cruz, Señor. Ahora dijo, vamos, el que me va a entregar se acerca. Ya había ganado la batalla espiritual. Ahora le tocaba pelear la batalla física, y se la voy a explicar. La batalla física era que el Señor no debía blasfemar, no debía hablar de todo lo que le iban a hacer, ni quejarse. Dice la palabra que Jesús no dijo ni una palabra en todo este tiempo, que lo destrozaron todo, lo partieron, su cuerpo fue molido, fue partido. Bendito sea el Señor. Vea, Dios mío, eso Dios botó buena sangre, porque lo partieron todo a punta de látigo, de pullada, de todas estas cosas. Y él simplemente decía, Padre, perdónalo.
no decía ni una palabra, venciendo la batalla física. Bendito sea el Señor. Hoy, amado hermano y amigo, usted y yo, como hombre de Dios que somos, que queremos buscar a Dios, que queremos consagrarnos, que queremos seguir adelante, que queremos ser alguien en las manos del Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar siempre aprestos para vencer la voluntad de la carne. Porque si usted como hombre de Dios hace la voluntad de la carne, está matando a su espíritu. Porque dice la palabra que los deseos de la carne es muerte para el espíritu. Cuando usted y yo hacemos las cosas que a la carne le gusta, tomar ron, ingerir droga, está adulterando y quiero ser cristiano, vea, el espíritu está muerto dentro de mí. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que estar preparados para estar siempre venciendo esta carne y en lo espiritual atacando al diablo. Si usted no ataca al diablo, él lo va a atacar a usted. La palabra dice que cuando David se fue a enfrentar a Goliat, un gigante de no sé cuántos metros, con toda una armadura, David, un niñito con una onda, pero tenía la presencia de Dios. ¿Qué hizo David cuando llegaron al lugar que iban a pelear? Dice que David corrió al punto de batalla y lanzó la piedra. O sea, David no esperó que Goliat lo atacara. David atacó a Goliat antes. Si David espera que Goliat lo ataque, lo fulmina, lo mata enseguida. Entonces, si usted no ataca al diablo, el diablo lo va a atacar a usted y le va a dar duro. Pero si usted vive atacando al enemigo, él no va a tener cómo atacarle a usted, porque se está defendiendo de usted siempre, porque usted vive en oración, usted vive reprendiéndolo, usted vive en santidad, usted vive ayunando, orando en la iglesia, predicando. Vea, estas son las armas, el diablo no tiene por dónde metérsele. Usted siempre lo está atacando, pero si usted no lo ataca, él te ataca y te destruye. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí hay algo que yo quiero resaltar y quiero decir. Dice la palabra que Jesús volvió 3 veces donde estaba Pedro, Juan y Jacobo y los halló durmiendo. Lastimosamente hoy muchos pueblos de Dios se encuentran en este estado en que estaba Pedro, Jacobo y Juan, dormido. Hoy hay muchos pueblos, iglesias que están dormidas. Bendito sea el Señor. Hoy hay muchos pueblos que están dormidos, dejándose llevar de la corriente del enemigo. El diablo le dice, duérmete niño, duerme. Ay, al diablo le conviene que tú y yo estemos dormidos, que no oremos, que no leamos la palabra, que no ayunemos, que no prediquemos. Facilito, una presa fácil para él. La iglesia se encuentra así. La iglesia hoy no está evangelizando. La iglesia hoy no está repartiendo tratados. La iglesia hoy está vistiéndose como se viste el mundo. La iglesia hoy está hablando como el mundo habla. Estamos dormidos y el fin se acerca. Cristo viene. Hay una palabra que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La palabra dice que está a la puerta, pero yo me atrevo a decir que ya Cristo ya cruzó esa puerta, ahí viene en camino, pero viene con pasos lentos para darle tiempo al pueblo que se arrepienta. Bendito sea el Señor. Amado hermano y amigo, yo voy a hacer una oración. Si usted está en un momento de tibieza, el cual no está orando, el cual no está leyendo la palabra, no está ayunando, mucho menos predicando, haga conmigo esta oración. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, haga conmigo esta oración. Bendito sea el Señor. Diga, Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones, que borre mi nombre
del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. Con esta oración se acepta a Cristo en el corazón. La palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso que nosotros hacemos esta oración, para confesar con nuestra boca de que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Así que si usted hizo esta oración en verdad, dice la palabra que las cosas viejas van a pasar, todas serán hechas nuevas. Voy a orar por todas aquellas personas que se encuentran enfermos. La palabra dice que si algo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos. La palabra dice, amado hermano y amigo, y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos serpientes en las manos. Si bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Padre, en esta hora yo me apropio de tu palabra. Pongo mis manos espirituales sobre cada persona que me está escuchando ahora y la que me va a escuchar. Aquellas personas que están, Señor, en una clínica, en un hospital, Señor, en los centros asistenciales, Padre amado, en sus casas, postrados con enfermedades aún terminales. En tu nombre, Padre amado, echamos fuera esa enfermedad ahora. Llámese como se llame, cualquier nombre que pueda tener. Tu palabra dice que tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Y en este momento, Señor, echamos esa enfermedad fuera de los cuerpos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado hermano y amigo, si usted tiene una petición, escriba por ahí por el chat. Nosotros acá miramos y nuestras oraciones, nosotros oramos por estas peticiones. Así que ha sido todo por hoy. Dios les bendiga. El otro viernes, si Dios lo permite, estaré yo o mi esposo, alguno de mis hijos. Así que hasta mañana, hasta la próxima. Dios les bendiga.